Psicología y epistemología genética, parte 3. La primacía de la acción. Si Piaget hubiese escrito una Biblia, esta empezaría diciendo: y al principio fue la acción. A diferencia del empirismo y el innatismo, que nos planteaban esquemas duales, es decir, caracterizados por dos elementos, en este caso el sujeto y el mundo, nos presenta un modelo triádico. Hay algo que media en la relación entre el sujeto y el mundo, que sería la acción estructurante del sujeto. En el empirismo habíamos visto que hay un modelo outside-in, de afuera adentro, en el cual el conocimiento está previamente en el mundo y de ahí va a parar hacia el sujeto, hacia adentro del sujeto, digamos. En el innatismo tenemos un modelo exactamente contrario, que es que el sujeto ya tiene el conocimiento dentro de sí mismo y este conocimiento va a parar hacia el mundo como forma de actualización. En el constructivismo, en particular en el constructivismo piagetiano, lo que encontramos es la acción como aquello que constituye a la vez al mundo y al sujeto. Esta parece una idea un poco complicada y antiintuitiva, pero luego la vamos a ver un poco más en detalle. Para el constructivismo, entonces, es la acción la que produce a la vez el mundo del sujeto, el mundo de los fenómenos, aquello que el sujeto percibe, a partir del choque de la acción del sujeto con la resistencia de los objetos del mundo. A veces se dice, el sujeto interacciona con el objeto. Esto no es del todo correcto, porque el objeto no acciona, el que acciona es el sujeto. A partir de su acción, él va produciendo ese mundo al cual se enfrenta. Si es el sujeto el que produce el mundo a partir de su acción, diferentes formas de acción producirán no solo distintas formas de procesar la información, sino que harán emerger distintos datos, distintas informaciones. La información no sería, pues, un dato de inicio, algo que ya está contenido en el mundo, sino el producto mismo de la acción del sujeto. Esto es bastante importante porque se suele decir, el sujeto es activo para Piaget y lo que hace es procesar la información del mundo. No, la actividad del sujeto no se limita al procesamiento de información. Este tipo de lecturas es más propia del cognitivismo de corte americano, justamente del procesamiento de la información. La diferencia entre los sujetos y los mundos que estos sujetos habitan en distintos momentos de su desarrollo no es meramente cuantitativa, no es que nosotros sabemos más que un bebé, sino que es una diferencia cualitativa, ya que el significado del mundo, de lo que estamos viviendo, deriva de las acciones que podemos hacer en el mundo. Pongamos un ejemplo. Los bebés, cuando tienen la primera articulación entre dos reflejos, la combinación del reflejo de prensión y el reflejo de succión, todo lo que cae en sus manitas va a parar a la boca, porque la boca sería en ese momento el laboratorio a partir del cual conocen el mundo. Y a partir de ese laboratorio otorgan ciertas características, si algo es comestible o no, si es amargo, si es ácido, qué sabor tiene, qué tamaño tiene, etc. Entonces, el mundo en el que habita un bebé es el mundo de los objetos chupables, de los que son comestibles, de los que no, etc. Para las personas adultas, por ejemplo, cuando agarramos un objeto, supongamos un celular, no nos lo llevamos a la boca, sino que lo tocamos, lo miramos, tenemos otro rango de acciones. Entonces, lo que es ese objeto, el celular, para las personas adultas no es lo mismo que lo que es para un bebé que recién coordina la prensión con la succión. Y obviamente tampoco es lo mismo para un bebé de 2 años que por ahí ya puede tocar botoncitos y puede ver imágenes, etc. Los esquemas de acción caracterizan a cada periodo del desarrollo, estos famosos estadios de los que siempre hablamos. Los estadios, entonces, se caracterizan por formas de actuar en el mundo a las que le llamamos esquemas. Estos representan las posibilidades de acción del sujeto en cada momento de su desarrollo. Configuran marcos de significación y aportan, además, una forma específica de representarse el conocimiento en este momento del desarrollo. Tenemos dos tipos de acción, según Piaget. Estos tipos de acción en general van combinadas.
Hay una acción que es física, que es tocar los objetos. Por ejemplo, tenemos los bebés que tiran las cosas, uno las recoge y se las da y las vuelven a tirar, y a partir de ahí experimenta los sonidos, cuán lejos caen, si se rompe o no se rompe, o sea, no conscientemente, pero va obteniendo informaciones del mundo a partir de su acción. Si hay una persona que, por ejemplo, reacciona ante ese sonido, etc. Luego tenemos la acción lógico-matemática. Estos dos tipos de acciones en general van juntas porque las personas vamos haciendo hipótesis alrededor de las cosas que vamos vivenciando, físicamente inclusive. La acción lógico-matemática no es solamente hacer cálculos, digamos, sino que es esta capacidad del ser humano de intentar adelantarse a los hechos, de hacer hipótesis de qué es lo que va a pasar a continuación o qué es lo que significa esto. Entonces tenemos dos preguntas. La que nos hicimos recién, ¿qué significa que el objeto no exista antes de que el sujeto actúe sobre él? ¿Acaso significa la negación de la existencia de un mundo externo objetivo? ¿La realidad se construye de la nada? No. Si afirmáramos eso, estaríamos no en un constructivismo, sino en un construccionismo. Piaget dice que sí existe algo allá afuera, pero eso se representa para el sujeto. Eso es tal cual como es para el sujeto, aparece tal cual como es para el sujeto a partir de lo que el sujeto hace en el mundo de su acción. Y viceversa, ¿qué significa que antes de la acción no exista el sujeto? ¿Quién actúa entonces? La respuesta sería que el sujeto, a la vez que construye el objeto de conocimiento, se construye a sí mismo como objeto cognoscente a partir de esa acción sobre el mundo. Entonces decíamos, el bebé, cuando se mete en la boca todos los objetos para investigar sus características, se convierte en un sujeto epistémico, un sujeto cognoscente, que no es el mismo sujeto que realiza otro tipo de acciones con ese mismo objeto. Es decir, ese mismo objeto material no es el mismo para cada uno de estos sujetos, para los sujetos que actúan distinto, tienen distintas posibilidades de acción, y el sujeto tampoco es el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la realidad no preexiste a la acción, tanto la física como la intelectual. Que la realidad fenoménica, tal como la experimentamos, es el producto de una construcción y no un dato de inicio. Piaget concibe a dicha construcción como basada en la existencia de algo objetivo exterior al sujeto, a lo cual el conocimiento se va acercando asintóticamente. Asintóticamente quiere decir que cuando vamos actuando sobre el objeto y vamos cambiando nuestra acción sobre el objeto, vamos conociendo distintas cosas, pero ese conocimiento nunca es total. Nos acercamos como se acercarían dos paralelas, ¿no? Nos acercamos progresivamente sin llegar nunca a dar cuenta de la totalidad del objeto, porque hay cosas que quedan por fuera de nuestra capacidad de acción. Por ejemplo, hay animales que ven rangos de colores que nosotros no podemos ver porque están fuera de nuestro campo de visión o de nuestras posibilidades de visión según el tipo de ojos que tenemos. ¿Y a qué conduce pensar que el sujeto también se construye a sí mismo? A que un sujeto que todavía no puede, digámoslo de esta manera, realizar ciertas acciones, es decir, que su rango de acción es X, no es que sabe menos que otro sujeto que puede realizar otro tipo más amplio de acciones, sino que simplemente son sujetos distintos. ¿Qué significa que el sujeto es activo? Esto que decimos constantemente, ¿no? El sujeto no solo aplica sus posibilidades actuales de acción, sino que selecciona acciones posibles. Es decir, la acción del sujeto es un proceso creativo, no es una mera reacción al medio ambiente. El sujeto no llega a las respuestas, las inventa y las descubre, aunque ese descubrir sea muchas veces un redescubrir, un descubrir lo que ya se sabe, lo que ya todo el mundo sabe. Sin embargo, a través de ese proceso de permitir o ayudar al sujeto a que vaya descubriendo lo que todo el mundo ya sabe, se abre la posibilidad de que ese sujeto construya la posibilidad de descubrir lo que todavía no se sabe. El sujeto activo
no es un sujeto epistémico abstracto, ni tampoco universal, sino que es un sujeto particular enfrentado a problemas concretos con características contextuales específicas también. Decir que el sujeto es activo implica que el conocimiento no es una copia más fiel o menos fiel del mundo, sino que entre lo que el sujeto hace y lo que el sujeto conoce del mundo hay una interpretación. Los sujetos interpretan al mundo, es decir, hay ahí mediando una acción hipotético-deductiva, esta acción que habíamos llamado anteriormente lógico-matemática. Los sujetos actúan en el mundo como si se guiaran por hipótesis. Ahí al lado, por ejemplo, tenemos unos dibujos, son unos dibujos reales de niños y niñas que fueron sometidos a una prueba, que era, le muestran una botella, se la muestran, con un líquido en general de un color oscuro llamativo, y la van haciendo girar. Entonces, se la muestran en una posición y la esconden. Y los niños, niñas, tienen que sombrear para dónde está el líquido, ¿no? Entonces, esto lo repiten con distintas posiciones de la botella. Sin embargo, vemos que aparecen algunas creaciones muy extrañas, que es que el líquido sigue el fondo de la botella y no lo que sería el suelo. Estarían en contra de la ley de gravedad, pero estarían a favor de la idea de que en la botella el líquido va para el fondo, ¿no? Lo mismo ocurre con las botellas que están acostadas, a veces siguen la ley de gravedad, otras veces no. Y esto manifiesta cierto tipo de hipótesis que obviamente si les pedimos a los niños que nos expliquen por qué dibujaron así, probablemente no puedan dar cuenta verbalmente de esto. Pero sí, a partir de estos dibujos podemos hacer inferencias de cómo lo están pensando. Unos ejemplos de qué significaría esto de que la acción es la que produce al mundo del sujeto, el mundo fenoménico. ¿Cómo encontramos la punta de una cinta adhesiva? Agarramos, apretamos el dedito y lo movemos alrededor del rollo hasta encontrar una irregularidad por medio del tacto. Si no movemos el dedo, esa punta de la cinta no aparece nunca hacia nosotros, en nuestra percepción, ¿no? Es nuestro movimiento del dedito es el que hace aparecer la punta de la cinta. Entonces, no se trata de encontrar meramente una información en el mundo y procesarla, sino de cómo nuestra acción produce una información en ese mundo. Por ejemplo, dónde está la punta de la cinta a partir de una acción que sería tocar. Otra acción podría ser mirar, que quizás en una cinta adhesiva transparente no lo sería tan útil en ese mundo. Otro ejemplo, ¿cómo sabemos si algo queda lejos o cerca? Lo sabemos recorriendo ese trayecto y comparando con otros trayectos. Es decir, lejos o cerca no son características de los objetos, sino que son características que emergen o derivan de nuestra acción de comparar un trayecto con otro trayecto. Midiendo la distancia con alguna medida arbitraria pero consensuada, metros, yardas, codos, varas, y comparándolo con algún criterio arbitrario pero definido, es como establecemos las distancias. De la misma manera sabemos si alguien es alto o bajo, si un color es claro o oscuro, etc. Y ahí tenemos una imagen del famoso ahícito nomás. ¿Dónde queda ahícito nomás? Para quizás las personas de la ciudad, el ahícito nomás no significa nada. Pero para las personas que habitan ese lugar, probablemente ahícito nomás, que pueden ser 20 kilómetros como pueden ser 200 metros, tenga otro sentido, tenga un sentido más definido, porque tienen otros criterios para guiarse. Todo lo que percibimos en el mundo son diferencias. Nuestra acción en el mundo es productora de diferencias. Es la acción de tocar, mirar, pesar, medir, nombrar, la que produce el mundo para nosotros, el mundo tal como es en el fenómeno para nosotros. Pero es una acción sobre algo, por ejemplo la superficie de la cinta. No es una acción sobre la pura nada, no creamos un mundo de la nada. La cinta y su punta existen cuando no las veo ni las toco. El problema es que no existen para mí, yo no sé dónde está la punta de la cinta antes de tocarla. Las cosas no están solamente en mi imaginación, en mi capacidad de nombrar o producir constructos. Yo no vivo en una realidad totalmente subjetiva y que no es compartida y que es absolutamente solipsista. Que la realidad en la que vivo sea emergente de mi acción no quiere decir que no existe sin mi acción. La realidad, para mí, es tal como la construyo,
pero es una construcción sobre algo, sobre el objeto. Pero no es el mismo objeto que es para mi conocimiento, ¿sí? El objeto que emerge de la acción es el objeto de conocimiento. Y yo, al actuar sobre el mundo, me convierto en el sujeto cognoscente. Pero no es que yo no existo en la realidad, digamos, antes de la acción, o que el objeto no existe, que no hay nada ahí afuera. La acción del sujeto recae sobre un objeto que devuelve información a sus preguntas. Un buen ejemplo es la teoría de Piaget. Si preguntamos, ¿es posible el conocimiento? Obtenemos respuestas sí o no. Si hacemos una pregunta, si cambiamos la pregunta, que esto es la esencia de la ciencia, la de producir preguntas. Si cambiamos la pregunta por cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro nivel de conocimiento, lo que estamos haciendo es la posibilidad de encontrar, de ver otras cosas. Lo mismo ocurre cuando cambiamos de herramientas. Por ejemplo, con un microscopio normal vemos determinado tamaño, por así decir, de cosas. Ya las cosas más pequeñas, por ejemplo los virus, no los vemos a simple vista con la ayuda de una lente que sería el microscopio, sino que ya necesitamos microscopios electrónicos. Esos microscopios electrónicos podríamos poner entre comillas o discutir qué significa que ven, qué significa ver, porque lo que hacen es reconstruir electrónicamente una imagen. De alguna manera se podría decir que crean un dibujo a partir de ciertos elementos que van recibiendo del mundo. Entonces, la acción que realizamos mirando a simple vista, con un microscopio óptico y con un microscopio electrónico son distintas acciones y nos devuelven del mundo distintas informaciones. Obviamente nos devuelven informaciones sobre algo, el virus. Si nuestro conocimiento emerge de nuestra acción estructurante sobre el mundo, el conocimiento no puede ser una mera copia, lo cual sostendría un realismo ingenuo, sino que es siempre una interpretación a partir de lo que podemos hacer sobre el mundo, de nuestro alcance y a la vez nuestras limitaciones de lo que podemos hacer sobre el mundo. Por ello, Piaget afirmaba que no hay una lectura pura de la experiencia. El objeto solo es conocido, dice, a través de las modificaciones que ejercen sobre él las acciones del sujeto, mientras que el sujeto llega a conocerse gracias a las transformaciones que el objeto provoca en sus acciones, ¿no? Ahí tenemos una cita que explica cómo es que la acción produce al objeto de conocimiento, pero también produce al sujeto que está conociendo, produce un conocimiento del sujeto sobre sí mismo. Y ahí tenemos un dibujito muy simpático de un rinoceronte que está pintando un paisaje, y en todos los paisajes vemos que en el medio hay un cuernito. Entonces, eso quiere decir que este rinoceronte ve el mundo incluyendo su cuernito, ¿no? Bueno, nosotros, nosotras, nosotres también percibimos al mundo de alguna manera de la forma en la que somos, por así decir. Esa forma en la que somos está determinada por distintos factores, en parte nuestra experiencia y en parte también el hecho de que somos humanos y tenemos, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, un rango de visión. Entonces, la construcción del mundo sería como yo meto una manito en la realidad para ver, bueno, qué es lo que pasa acá en esto oscuro que no se ve. Lo meto con un tenedorcito y saco un pedacito de esa realidad y digo, ah, la realidad tiene rayitas. En cambio, si yo meto una cuchara de helado, obtengo una esferita y digo, ah, la realidad es esférica, ¿no? Distintas cosas, distintas preguntas que hago sobre el mundo me arrojan distintos mundos. Acá quería compartir un poema de William Butler Yeats que me parece como que ilustra bien esta relación de construcción mutua del sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento a partir de la acción. Y dice: oh nogal florido de gran raíz, ¿eres tú la hoja, la flor o el tronco? Oh cuerpo que se menea con la música, oh mirada resplandeciente, ¿cómo podemos distinguir al bailarín de la danza? Y ahora la pregunta que se deben estar haciendo: ¿a mí qué me importa todo esto? Yo solo quiero saber qué me aporta como educador o educadora.
Las teorías no son un racimo de conceptos, son redes conceptuales cuyos elementos se relacionan lógicamente unos con otros en una red. Entonces, entender las bases lógicas, epistemológicas, filosóficas de una teoría nos ayuda a entenderla cabalmente. Las teorías tampoco son recetas o indicaciones técnicas, sino son modelos de pensamiento, marcos heurísticos, anteojos o ventanas que nos permiten accionar de maneras diversas en el mundo y por lo tanto nos aportan un horizonte de visibilidad. Este horizonte de visibilidad también nos permite y también nos limita a determinados tipos de acciones sobre el mundo. Sin una comprensión cabal de la teoría, nos perdemos la oportunidad de pensar en aportes posibles y solamente nos lleva a un uso inútil, incoherente e incluso nocivo de los conceptos. Es el problema del aplicacionismo que vamos a ver luego. A partir de los desarrollos teóricos pueden derivarse consecuencias prácticas, aunque siempre de modo controvertido, diversas aplicaciones o lecturas y nunca de manera lineal y directa. Actuamos según cómo construimos la problemática. Por eso es importante tomar conciencia de las propias teorías y conocer teorías estructuradas. La teoría de Piaget aporta nada más ni nada menos que una teoría de ese sujeto activo que proclamamos. ¿Qué es acción? ¿Cómo actúa el sujeto? ¿Cómo veo esa acción? ¿Qué implica pedagógicamente pensar en un sujeto activo? Alrededor de la teoría de Piaget hay bastante controversia porque se dice, por ejemplo, que la teoría se ha mostrado que no sirve. De la misma manera en que no podemos aceptar nada ciegamente, tampoco podemos criticar algo sin tener una idea cabal de qué es lo que se está planteando. Cuando algo nos parece tonto, decía un profesor mío, debemos reservarnos el margen de duda sobre si nosotros somos quienes estamos entendiendo tontamente. Podemos discutir posturas, pero no desde la incomprensión, el malentendido, el prejuicio, la banalización y la caricaturización de lo que se está planteando. En el caso de la teoría de Piaget, así fue como fue llevada al campo educativo y terminó siendo deformada, y a partir de allí se decretó que no sirve precisamente por desconocer el sentido de la teoría. Una teoría obviamente no sirve para un fin que no era el suyo. Y les dejo un meme en la escala de Piaget. ¿Cómo te sentís hasta ahora? Continuará con los conceptos centrales de la teoría y los aportes y limitaciones de la misma.